Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera lección práctica del curso de taller de pintura con técnicas mixtas. Hoy experimentaremos con materiales como el agua y la cera, como materiales que se repelen. Hoy usaremos varios tipos de soportes, lápices de cera, lápices acuareleables o lápices de color, pasteles oleosos, betún, crayolas, por ahí también tendremos candelas. Usaremos jabón de manos, ahora que está tan de moda, ¿verdad? Y recuerden, vamos a trabajar con abstracción lírica, entonces vamos a partir de nuestra mente en blanco o de alguna sensación, de algún sonido, sobre todo, pueden partir de una música. Busquen algo que les dirija la experimentación con materiales, ¿verdad? No vamos a hacer nada figurativo. Y lo primero es que vamos a empezar a aplicar el material ceroso. Cualquiera de los que ustedes tengan, pueden empezar por el que quieran. Yo empecé por el lápiz blanco de cera y por una crayola verde, que la pasé como una barra, entonces generé esa textura como muy amplia, y ahorita estoy utilizando un lápiz rojo acuareleable. Si empiezo a pasar el lápiz de cera blanco sobre la crayola, voy generando una capa más gruesa de cera sobre el papel, y si lo paso sobre el lápiz acuareleable voy a ir bloqueando ese lápiz, ¿verdad? Sabemos que reacciona con agua, pero al tener una capa encima, ese lápiz se va a bloquear y luego la acuarela no lo va a poder diluir. Con esta primera aguada de acuarela ya vemos entonces a dónde es que la cera está repeliendo el agua, ¿verdad? Quedan esas gotitas. Y en qué partes del papel la acuarela sí logra penetrar en la fibra. Esas gotitas extras yo las voy a limpiar con una servilleta, porque de todas maneras eso no se va a secar, o bueno, se va a evaporar, pero va a quedar el pigmento ahí con esa forma. Y ahorita quisiera dejar el espacio un poco más limpio porque genera como un ruido de textura, ¿verdad? Y voy a aplicar otros colores para hacer como una primera capa en este ejercicio. Vamos a ir trabajando por capas, poco a poco, vamos a ir dejándola secar para ver qué nos va evocando esa serie de manchas que vamos a hacer. Bien, con esta primera capa y estos materiales y con colores suaves, lo que me doy cuenta es que la textura que se va generando es una textura muy sutil. De hecho, vean que el blanco del lápiz de cera no quedó puro, la acuarela siempre penetró un poco sobre el papel. Con la crayola sí es un poco más fuerte el efecto de aislar el papel del líquido, ¿verdad? Por si se lo preguntan, aquí estoy trabajando con un papel como una opalina o una cartulina gruesa, entonces vean que soporta bien la acuarela. Eso sí, ahorita vamos a tener algunos problemillas, entonces es bueno que cuando hacemos este tipo de papeles dejemos secar por completo, porque si empezamos a aplicar lápices podemos rasgar el papel porque está húmedo. Entonces puede que nos genere defectos indeseados, ¿verdad? O puede que esos grumos más bien nos ayuden a fortalecer una textura muy rugosa. Y aquí estoy aplicando de nuevo otra capa con pasteles oleosos para aplicar colores, ¿verdad? Esa es un poco la ventaja con los pasteles oleosos, y es que yo puedo tener, aparte que tengo muy buena variedad, puedo hacer texturas y manchas grandes sobre la superficie, mientras que con el lápiz de color puedo hacer líneas, puedo hacer contornos, partes muy finas, ¿verdad? Pero abarcar grandes áreas del papel es un poco más difícil y siempre se va a notar el trazo. Además, el pastel oleoso es mucho más grasoso, entonces repele mucho mejor el agua. Bien, mientras yo sigo pintando acá, voy a darles algunos
consejos o algunas cuestiones que ustedes deben pensar, y una de ellas tiene que ver con la relación de colores entre los medios grasos y la acuarela. Por lo general el color diluido tiene mucho más luminosidad, entonces tenemos que pensar de qué color es esa crayola o ese lápiz que yo estoy aplicando, con qué fuerza lo estoy aplicando para ver qué tanto voy a bloquear el papel, y tratar de planear o adivinar un poco cuál va a ser el contraste que voy a generar cuando le aplique una capa de acuarela, ¿verdad? Para saber qué tanto tengo que diluir ese color o si lo quiero más puro, ¿verdad? Porque puede que al final termine anulando el trazo que había hecho con el medio graso, ¿verdad? Si pongo una acuarela muy oscura, bastante pastosa, digamos, muy poco diluida, sobre otro lápiz oscuro, pues quizás esa textura no se note mucho, o quizás genere nada más un mínimo efecto y pueda luego aplicarlo para alguna ilustración donde ya sé que necesito texturas muy sutiles, ¿verdad? Mientras que si genero contrastes, luego los voy a poder escoger o seleccionar en qué otro tipo de ilustración voy a querer eso, ¿verdad? Recuerden que ahorita solo estamos experimentando, estamos conociendo los materiales. Quizás algunas de estas cosas ya ustedes las han hecho antes, pero no tenemos un objetivo ahorita figurativo, entonces démonos como esa libertad de probar sin necesariamente buscar una imagen bella o atractiva o interesante. Por otro lado, procuren no intentar todas las variantes y las posibilidades en un solo ejercicio. Prueben una o dos y en otra experimentación, en otra abstracción, en otra hoja, entonces prueban las que no les dio tiempo, ¿verdad? Y tampoco traten de aplicar el mismo efecto en toda su composición, ¿verdad? Vayan dosificando, vayan segmentando esos efectos para realmente poder compararlos y contrastarlos entre ellos mismos, ¿verdad? Si yo hago el mismo gesto en toda mi composición, al final voy a tener toda una textura muy uniforme y no queremos ahorita como esa uniformidad, sino que queremos contrastes en todo sentido, ¿verdad? Para poder comparar cuáles son las cosas que a ustedes y a mí personalmente me parecen como atractivas de la mezcla técnica que estamos haciendo. Muy bien, ahora voy a continuar un poco trabajando sobre esto y tenemos que hacerlo como si estuviéramos viendo nuestra pintura como a través como de un microscopio, ¿verdad? Como si realmente nuestra mirada pudiera entrar ahí y penetrar en cada milímetro cuadrado, ¿verdad? Tenemos que ser muy observadores. Cualquier parte de nuestra composición es importante, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo que estas pausas en el proceso son muy útiles para evaluar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y para observar con cuidado, porque muchas veces la técnica mixta requiere que se resuelva algo muy rápido, pero podemos hacer pausas en esos procesos para ir evaluando qué es lo que está surgiendo. Muy bien, voy a trabajar ahora otro diseño, pero con betún, y escogí un pincel para óleo que tiene el pelo un poco más duro, ¿verdad? Porque el betún es un material ceroso, espeso, ¿verdad? Que viene como en una pastilla. Entonces un pincel de acuarela casi no me va a servir para aplicar betún, ¿verdad? En cambio el pelo de los pinceles de óleo, ¿verdad? Que son pelos de cerdo o de animales grandes con pelos gruesos, es muy útil para eso. Entonces aquí estoy probando un poco qué tanto betún acumula el pincel, cuáles son esas marcas que me hace sobre el papel, si roto el pincel qué efecto logro, ¿verdad? Si empiezo a arrastrarlo en otro sentido. Y ya estoy valiéndome también de un poquito de Barsol para
diluir un poquito ese betún, ¿verdad? Recuerden que es un medio graso, entonces con agua no se va a diluir, tiene que ser con un medio como el barzol o el espíritu mineral. Muy bien, y ahora para probar de nuevo qué es lo que sucede entre los medios grasosos y acuosos, voy a empezar a aplicar un poquito de amarillo con acuarela, un poco para ver qué pasa entonces con el betún, pero también con el papel que tiene barzol. Nos va a generar diferentes efectos, ¿verdad? Vean que el betún cubre bastante bien el papel. Tal vez es una ventaja porque encontramos betún en diferentes colores, ¿verdad? La mayoría negros o cafés, pero bueno, también hay betún para brillo que es un poco transparente, y pues bueno, eso nos restringe, pero también ya nos lleva a generar gamas cromáticas muy específicas, ¿verdad? Que quizás con pasteles oleosos tengo más libertad y genero otras ideas con el color. Recuerden hacer la pausa para observar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Estas pausas a veces necesitan ser de 5 o 10 minutos o más, porque quizás la mancha que hicimos no se ha secado tan rápido. Entonces uno puede ir trabajando varias composiciones abstractas de manera simultánea. Hace una, mientras deja secar, sigue con la otra, mientras esa seca empieza una nueva, y así va trabajando quizás un poco más rápido, pero a la vez lo que va aprendiendo en una lo aplica en otra, ¿verdad? Entonces esa mezcla es interesante. Muy bien, ahora para este diseño voy a aplicar otra capa, pero voy a usar candela. Y aquí estoy, antes de pintar sobre mi composición, estoy nada más mostrándoles un poco cuál es el efecto de la candela. Es bien interesante lo que la candela logra, ¿verdad? Es un material, es prácticamente cera pura y cubre muchísimo. Como hay candelas grandes, se pueden hacer texturas muy amplias, ¿verdad? Además la candela se va como resquebrajando. Y entonces estoy tapando las partes que quiero dejar limpias, pero también me doy cuenta que cuando paso encima del betún, este también se arrastra, ¿verdad? Entonces cera con cera se activan, y entonces eso debería a mí como alertarme, ¿verdad? Si quiero que esas manchas grises se hagan más amplias o no. Ya ahí apliqué la candela donde deseaba tenerla, ¿verdad? Y voy a poner nada más un poquito de un color como violeta para darle un poquito de variedad cromática. Pero si ven ahí hay una triada entre rojos, amarillos y negros que también va a mantener los colores como unidos entre sí. Ven cómo la candela cubre bastante el papel, ¿verdad? Incluso los amarillos me los cubrió por completo, ¿verdad? Que eso a veces es un problema. ¿Qué hago yo cuando quiero usar técnicas mixtas, pero tengo colores muy claros o muy luminosos y quiero guardarlos, ¿verdad? Bueno, la candela sirve muy bien para eso. Ven que el color no se altera. Y voy a limpiar entonces esos residuos, esas gotitas de acuarela que quedan sobre la cera. Ahí estoy aplicando un poquito más de pigmento más puro para generar más contraste. Y este ejercicio prácticamente va a quedar así, porque me parece que ya tiene bastante textura y efectos que luego ya podré analizar con calma para ver qué tanto me interesan, anotar en mi bitácora cómo fue que lo hice, cuál fue el orden de los materiales, los procedimientos que usé, ¿verdad? Recuerden que para eso la bitácora es la herramienta fundamental del artista que experimenta. Entonces les recuerdo usarla todo lo que puedan, ¿verdad? No se esperen al otro día para anotar cosas en la bitácora, porque a veces a uno se le olvidan. Incluso pueden aprovechar esas pausas que ya les mencioné para ir haciendo anotaciones en bitácora. Ok, voy a hacer un tercer ejercicio, pero esta vez con un papel rugoso. Ahí lo pueden ver como es esos papeles que imitan como texturas de cuero o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces ese
esa textura rugosa del papel me va a hacer que la cera se quede sobre todo encima de esas texturas, ¿verdad? Aquí con la crayola pueden ver, y la acuarela va a pasar por debajo, ¿verdad? Si yo empiezo a insistir mucho con la cera, pues sí la voy a poder aplicar por todo el papel si lo hago con fuerza. Entonces, bueno, este proceso combina cosas de los dos ejercicios anteriores, entonces no hay que explicarlo tantísimo, ¿verdad? Nada más esos detalles del papel. Y esta acuarela que estoy aplicando, si ven que genera como una espuma, es porque ya le puse un poquito de jabón, no mucho, solo muy poco. Un poquito de agua, un poquito de jabón y un poquito de acuarela para generar esa espuma y esos grumos, ¿verdad? Si ven el papel no es un papel de acuarela, entonces la mancha como que se la tragó, ¿verdad? Entonces el agua como que es un poco más tiesa en el papel, ¿verdad? En los papeles de acuarela el agua fluye y la mancha se va mezclando entre sí. En este la fibra del papel no lo permite. Más el efecto o la contextura que le da el jabón a la acuarela genera eso. Esta acuarela roja ya no tiene jabón, ¿verdad? Me parece que es muy notoria la diferencia de la fluidez del agua con y sin jabón. Entonces, bueno, este ejercicio ya se los voy a presentar un poco cómo quedó, ¿verdad? Probando esas variantes, y ahorita hago otro con más jabón. Aquí se ve esa primer capa, y luego continué trabajando y vemos algunos detalles de una segunda y tercera capa sobre esa misma composición. A veces en estas experimentaciones no todo el panorama completo es el que nos interesa, quizás un recuadro de toda nuestra abstracción es la que nos gusta, y entonces luego esa la volvemos a reproducir o a intentar en un formato más grande. Y aquí vemos ya completa esa imagen de esta última experimentación que hice, y entonces voy a pasar al cuarto ejercicio donde apliqué solamente jabón. Bien, con el jabón me di cuenta que era interesante no tanto arrastrarla y esparcirla mucho sobre el papel, ¿verdad? Sino dejarla pincelada como muy pura, muy limpia, para ver que la espuma se mantenga. Entonces estoy probando con diferentes maneras de arrastrar el pincel sobre el papel. Luego hay que prever un poco, porque si aplicamos mucho jabón, ¿verdad? Este jabón tiene como un par de gotitas de agua nada más. Esas manchas donde se ven más oscuras luego no se van a secar. Entonces habrá que, si acumulamos demasiado jabón, luego habrá que secarlo con una servilleta, ¿verdad? Y aplicar una segunda capa. Aquí vemos entonces esa primera capa cuando no se había secado. Dejé secar, vean cómo cambió, y además apliqué una segunda capa de color naranja. Aquí me di cuenta un poco que la textura del jabón es interesante, pero es sutil. Entonces hice otra tercera capa con más naranja, solo que lo hice un poco más espeso, y le apliqué un poquito también de tinta china negra, porque visualmente hacía falta algo que el ojo observara. Entonces decidí meter un poquito de línea para contrastarlo con la mancha. Así que bueno, estos fueron mis 4 ejercicios de experimentación para explicarles un poco estas técnicas. Estoy seguro que ustedes van a descubrir cosas nuevas, van a hacer cosas bien interesantes y muy originales, así que los dejo para que hagan los ejercicios.